Con esta gran cobertura desde Oregon, el eclipse que vas a vivir americano en Todo Noticias. Y ahora nos vamos, y ya está por arrancar, Edgardo, ¿eh? Bueno, vamos a desafiarnos, Roberto, agarrar la posta vos, dale, a ver. A ver, la conferencia. Bien. Bueno, Juan Irigoyen está por hablar, ese es el titular de la ANAC, Administración Nacional de Aviación Civil. Se están acercando los micrófonos, obviamente. Pensamos que también el que está al lado es Alejandro Álvarez, director operacional. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, básicamente les queremos pedir prudencia en el manejo de la información, por respeto a los familiares de los tripulantes de la aeronave que estuvo perdida en los últimos 27 días. Y como ustedes saben, y fue informado ayer, una aeronave de la ANAC, alrededor de las 5:30 de la tarde, visualiza desde el aire lo que podrían ser restos de una aeronave, que después finalmente con un helicóptero de prefectura se confirma, llegando al lugar, que eran los restos de la aeronave que estamos buscando hace 27 días. El lugar es en la costa norte del Paranaguazú, que es un lugar que ha sido sobrevolado mucho durante los últimos días, y las condiciones ayer se dieron como para que finalmente las piezas del avión puedan ser visualizadas. Entendemos que tiene que ver con la bajante del río y con una lluvia intensa que cayó sobre el delta, que puede haber hecho que los restos que estuvieron sumergidos bajo el agua durante todo este tiempo ahora estén visibles. Así que esa es la información que queremos dar, y básicamente esto pasa a la Junta de Investigaciones de Accidentes, que me acompaña aquí a cargo de Pamela Suárez, con lo cual la Junta básicamente se dedica a investigar cuáles pueden haber sido las posibles causas del accidente de aviación. ¿Hay hipótesis acerca? ¿Hay hipótesis de las causas del accidente? Esto lo dirá la Junta. Obviamente sabemos, en función de lo que ya hemos dicho en varias oportunidades, que hemos buscado en el lugar donde teníamos la información, última información de radar, como lo hemos publicado en múltiples oportunidades. ¿Qué pasa con los tripulantes? Hay un equipo en este momento, hay un equipo técnico trabajando en el lugar, a cargo del director de investigaciones y 5 investigadores. Está el juzgado, la doctora está en el presente, y también está presente el secretario del fiscal y un equipo forense. Obviamente ellos van a estar trabajando sobre las posibilidades de los ocupantes. Nosotros estamos acompañando y se va a trabajar todo en forma coordinada. ¿Hasta el momento no pueden confirmar que estén adentro de...? No, hasta el momento se está trabajando, es una zona muy complicada, hay poca comunicación, así que recién a la tarde vamos a poder tener un poco más de datos al respecto. ¿Se han podido remover a parte del fuselaje? ¿Han podido ya acercarse? Están en el lugar, todas las personas que mencioné, y están trabajando. Los detalles los vamos a tener recién a la tarde. Una pregunta, la condición por la que se pudo ver el avión tiene que ver con las condiciones de la bajante del río. Ahora, la pregunta, digo por las dudas que hay y las críticas que hay, desde el primer momento que desapareció el avión, ¿se hizo todo y se cumplieron todos los protocolos como se debían cumplir? Sí. ¿O se falló en algo? Porque digo, encontraron el avión, pero 26 días después. Sí. Acá tenemos que tener en cuenta que... tenemos que tener en cuenta dos condiciones fundamentales. Una que es la noticia que tenemos que estar tratando hoy, es que finalmente tuvimos éxito en encontrar el avión que estuvo perdido durante 27 días en una búsqueda que fue muy compleja, muy difícil, dado a las condiciones geográficas, climatológicas de los primeros días, sobre todo en la búsqueda, donde nos llevó a trabajar con muy pocas horas diarias concretas de búsqueda, pero también en una condición donde, dado, como dijo Juan Irigoyen recién, dadas las condiciones de la altura del río, en ese lugar prácticamente la aeronave estuvo bajo agua durante todo este tiempo. Entonces, como bien lo pueden haber escuchado muchas veces, se pasó infinidad de cantidad de veces sobre el lugar, se recorrió, se buscó. Y acá hay algo que es importantísimo tener en cuenta. Siempre tuvimos trabajando con un método, el método que corresponde trabajar, que nos llevó a intensificar permanentemente y no perder nunca el objetivo de que la aeronave podía estar en ese lugar. Entonces, aún con condiciones complejas, complicadas, logramos el cometido y el objetivo de haber encontrado la aeronave, y fundamentalmente cerrar una cuestión humanitaria que era ya a esta altura de incertidumbre poder darle una respuesta a los familiares. ¿Y cuál es el método del que usted habla? Ese que dice que se intentó una y otra vez. ¿Cuál es el método? A ver, los métodos están marcados por las normas internacionales en cuanto a procedimientos de trabajo.
Básicamente se trabajó con toda la información disponible de cuanto a la condición de vuelo de la aeronave, cuál fueron la última posición conocida, las comunicaciones, cálculos de derrotas de vuelo, etcétera, etcétera, y se fue estableciendo zonas de búsqueda con parámetros de rastreo ordenados. Pero también tenemos que tener en cuenta algo. Más allá de haber tenido el objetivo, siempre también estuvimos atendiendo a todos aquellos requerimientos de testigos que habían dicho que la aeronave se había visto en algunos otros lugares. Hemos tenido de los más variados y no podíamos dejar de investigarlo, con lo cual nos llevó a haber recorrido en estos 27 días solamente por vía aérea más de 363.000 kilómetros cuadrados de búsqueda. Por vía, por ejemplo, por vía fluvial recorrimos más de 17.700 kilómetros cuadrados. Se monitorearon, por ejemplo, con sensores especiales, incluso tecnología que no teníamos en el país, que nunca cesamos y que fuimos incrementando los esfuerzos, más de 1.000 kilómetros cuadrados. Ahora, ¿no lo empezaron a buscar tarde al avión? ¿24 horas después? No. Se cumplieron los protocolos que exige la aviación. El servicio de búsqueda y salvamento contempla 3 etapas. La primera es la incertidumbre, la segunda es la alerta y la tercera es el peligro. Y la incertidumbre se presenta simplemente porque se pierde la comunicación con la aeronave. Pero la realidad concreta es que no hay una declaración de emergencia de la aeronave, hay otra aeronave que dice haberla visto, y tampoco hay la baliza LT famosa nunca se dispara, con lo cual el avión entra en una fase de incertidumbre hasta que se espera su eventual llegada a las lomitas, que no ocurrió, y la fase final de peligro es cuando la autonomía del avión, que se cumplieron 4 horas de autonomía, se sabe que el avión ya no está en el aire, y ahí es donde se dispara la búsqueda física que se disparó esa misma noche del 24. Exactamente, de hecho, la misma noche del 24 se comenzó la búsqueda con helicópteros y lanchas de prefectura, y se rastrilló mientras las condiciones climáticas lo permitieron. Y después continuamos a primera hora del día martes. Por las condiciones en las que quedó el avión, por lo que se conoce hasta ahora, las tareas para removerlo, para sacarlo, ¿cómo van a ser? ¿Qué es lo que está planteado de ahora en más? En realidad el equipo que está, el equipo que está hoy trabajando está evaluando incluso con el juzgado de prefectura, que hay que tener presente una cuestión que es fundamental. Hay una investigación técnica y de seguridad que está haciendo la Junta de Investigaciones y una investigación judicial que hace el juzgado, y que están trabajando en forma coordinada. Todo el resguardo de los restos están a cargo del juzgado y se está coordinando para la remoción. Eso depende del trabajo que hoy se pueda realizar, es cómo vamos a calcular el tiempo y de qué manera se va a poder hacer. ¿Tiene caja negra? No. No. ¿En qué estado se encontró la aeronave? Una cosa, lo que decía Pamela recién, está muy dificultoso el lugar para acceder. Si bien está muy cerca de la costa del río Paranaguazú, se inunda permanentemente, entonces hay que esperar a veces a la bajante. En el día de hoy se espera que el punto más bajo sea a las 3 de la tarde, así que quizás eso facilita eventualmente la operación, pero está siendo muy difícil acceder. ¿Cómo se encontró? ¿El área está restringida? Restringida por prefectura en agua, sí, y por supuesto por la GEP. El área está restringida desde anoche, desde ayer apenas se supo de los hallazgos, está restringida por prefectura. Hoy está toda, armado el cordón de contención por parte de la GIAC, y también hay que aclarar que hay un abogado por cada una de las familias actuando de veedores, de manera que todo el mecanismo sea transparente en el día de hoy. ¿Dónde están? ¿Las juezas se encuentran en el lugar? No, las juezas se encuentran en el lugar, el secretario del juzgado y el fiscal también. ¿Y los familiares? Los familiares están cada uno de los grupos familiares, piloto, copiloto y el tripulante, se encuentran cada uno en forma separada en distintos hangares de este aeropuerto, esperando noticias del lugar del hecho. Perdón, ¿y en qué estado está la nave? Eso recién se va a poder decir cuando vuelva el equipo que está en la zona, por eso le pedimos bastante prudencia respecto de la información, porque recién en el día de hoy se va a saber la situación de la aeronave cuando vuelva todo el equipo técnico. ¿Van a seguir los comunicados de la ANAC? Para seguir la información, había 2 comunicados por día, ¿eso va a seguir como hasta ahora? No, esto cambia a partir del día de hoy, ahí Pamela les puede extender, pero ahora las comunicaciones pasan a ser de la Junta de Investigaciones de Accidentes, que se van a hacer en forma diaria. Diaria se les va a ir informando una vez que vuelva el equipo de campo. Tienen que tener presente que hay un trabajo de campo primero, que es el que se realiza en el lugar de suceso, eso se va a ir informando diariamente, y después se pasa a una etapa de trabajo
trabajo de análisis que es fuera del lugar del suceso. ¿Se va a poder renovar la información hoy, el día de hoy? Sí, esta tarde, después que vuelvan, van a tener más información al respecto. Muchas gracias. Bueno, ahí está la palabra de Juan Irigoyen, el titular de la ANAC, de Alejandro Álvarez, el director de infraestructura, y de Pamela Suárez. Pamela Suárez está a cargo de la Junta de Investigaciones, y lo que decía recién Irigoyen, ¿no? La otra parte, la parte humana, lo que tiene que ver con las familias. Esto también nos lo habían confirmado los familiares que hace un ratito estuvieron para acá. Es más, fueron a hacer unas compras hasta aquí, hasta un hipermercado que está muy cerca. Cada una de las familias, es decir, la familia Aristi, la familia Ronzano y la familia Vega, cada una de las familias están en un hangar privado por separado que se los habilitó de tal manera que puedan recibir no solo a los suyos en estas horas espantosas que están pasando, ¿no? De espera de información, de espera de confirmaciones que se tienen, y de tal manera de que cada una de las familias pueda mantener este tiempo de espera y de tanta angustia, y también, ¿por qué no?, de una incertidumbre que todavía continúa, lo puedan llevar estas horas de la manera más íntima posible. Así que cada una de las familias está en un hangar privado recibiendo y siguiendo todo lo que está pasando con la investigación por un lado, con la búsqueda por el otro, y con la información que recién veíamos en la primera conferencia de prensa después de 26 días del avión desaparecido. Gracias, Mario. ¿Norberto? Sí, Mario, simplemente para decirte que obviamente quedó, por lo menos es lo que se transmite en esta conferencia de prensa y ante una pregunta tuya, si se aplicó o no el protocolo de búsqueda, y quedó contestado, y también cuándo va a ser la próxima conferencia de prensa. Bueno, muchachos. Claro, la próxima conferencia de prensa sobre el final de la tarde. Esto ya ahora pasa a manos de la Junta de Investigaciones. La próxima conferencia de prensa esta tarde, después de todo este trabajo que se está haciendo desde pasada las 7 de la mañana. Respecto de las dudas y las críticas, sí, esta es la respuesta oficial. Era una pregunta que había que hacerla, sobre todo porque desde algunos sectores están planteando que los protocolos no funcionaron como deben funcionar. Esta es la palabra oficial, hay otras opiniones, pero era una pregunta que había que plantearla si desde el ámbito oficial consideran que hubo o no hubo fallas desde el primer momento que desapareció el avión. Gracias, Mario. Hasta luego. Nos vamos a ir a la pausa con imágenes de las provincias.